Hoy fue un viernes de mucho fútbol y abrimos una nueva sección en el canal, repasando lo que nos dejó la jornada futbolística en el viejo continente, respectivamente con lo que fueron los partidos del Bayern Múnich frente al Stuttgart, lo que también fue el dramático empate del Paris Saint-Germain en cancha de Lille y los resultados en la Premier como lo fue la victoria del Manchester City sobre el Crystal Palace, y también no podemos dejar de mencionar el emotivo reencuentro del Milan en su cancha en el San Siro con sus aficionados luego de lo que fue el fallecimiento de Franco Baresi y lo que fue también una nueva victoria para el equipo de Rubén Amorín. De todo eso y mucho más empezamos a hablar en esta nueva sección Fútbol Europeo en Algoritmo de Gol. Empezaré hablando justamente sobre lo que fue la victoria importantísima por parte del Bayern Múnich en su estreno por la Bundesliga en un marco espectacular en el Allianz Arena. Recordemos que el equipo de Vincent Kompany venía de lo que es coronar una gran campaña al mando del belga. Recordemos que la temporada pasada se consagró con un nuevo título de Bundesliga, tomando en cuenta también lo que había sido una coronación una temporada atrás desde la llegada del belga, y que le quitó justamente el trono a Xabi Alonso 2 años atrás, y en la última temporada prácticamente no tuvo rival alguno. Por lo cual la expectativa de ver este Bayern, que incluso la semana pasada le había ganado por 2-1 al Borussia Dortmund, era muy grande, ¿no? Considerando lo que iba a ser el rendimiento de jugadores como Michael Olise, de Luis Díaz, de Harry Kane. Recordemos que Jamal Musiala por el momento está en una etapa de rehabilitación tras lo que fueron 2 descompensaciones en lo que era la pretemporada del equipo. Así que el mayor de los deseos positivos para el alemán, considerando que es una de las piezas más importantes en el esquema de Kompany, pero principalmente porque al ser un ser humano lo primero que se le tiene que desear es una buena estabilidad de salud. Un partido donde el Bayern Múnich tendría como principales figuras, en mi opinión, a Joshua Kimmich y a Michael Olise, en un partido donde el conjunto bávaro durante los primeros minutos estuvo sumamente complicado, tomando en cuenta lo que era la buena disposición táctica por parte del conjunto visitante y que estaba haciendo negocios hasta el minuto 20. Recordemos que unos minutos antes Michael Olise había intentado una buena ocasión con un gran tiro libre, pero que al fin y al cabo el partido daba la sensación de que tarde o temprano iba a caer el gol bávaro, y dicho sea de paso, tras un tiro de esquina en el vértice de la tribuna que vendría a ser acá en Perú la tribuna norte con la tribuna de occidente, un tiro de esquina por parte de Joshua Kimmich a la cabeza de Dayot Upamecano termina abriendo el marcador y dándole la ventaja al conjunto del Bayern Múnich en los primeros minutos del partido. Luego de eso el Bayern tendría 2 ocasiones más, una con Luis Díaz y con Konrad Laimer, que el arquero termina despejando muy bien, y también con Nathaniel Brown, un jugador que llegó esta temporada luego de lo que fue un gran mundial con la selección alemana, y donde Kompany ha decidido apostar con él para suplir la ausencia de Jamal Musiala. Brown llegó con la disposición de ser el lateral izquierdo del Bayern para hacer de repente ese recambio a un Alphonso Davies que no ha encontrado regularidad en su juego en las últimas temporadas, pero Kompany sorprendió a todos en la Supercopa Alemana poniendo a Nathaniel Brown detrás de Harry Kane y siendo un futbolista muy interesante en estos primeros 2 cotejos del cuadro bávaro. En la segunda mitad aparecería Wagnermann para anotar el gol del empate tras una pelotera en el área del conjunto bávaro, pero minutos más tarde Michael Olise, confirmando su gran rendimiento y su gran performance desde la temporada pasada, anotaba un verdadero golazo y le daba nuevamente la ventaja al Bayern Múnich tras una asistencia previo, dicho sea de paso, de Joshua Kimmich. El mismo Kimmich sería uno de los principales autores del tercer gol del Bayern tras una gran asistencia al vacío que le pone Alphonso Davies, que tira el centro y que encuentra nuevamente, no en esta ocasión a Michael Olise, sino a Wagnermann, para que anote un gol en contra de manera escandalosa. Un blooper que la verdad incluso es hasta anecdótico, considerando que el central del conjunto de Stuttgart había mandado a callar a la tribuna en el gol del empate, y minutos más tarde terminaría anotando un autogol que ya prácticamente daba por sentenciado el partido, porque minutos más tarde ingresaría también
Ismail Saibari, el marroquí que tuvo una gran performance en el Mundial de Norteamérica 2026 y que sería uno de los jugadores principales para los últimos 2 goles del Bayern Múnich. Primero, ganando en una carrera muy buena ante la defensa del Stuttgart y dejando el arco libre para que Pavlovic anote así el 4º gol del partido, y sobre el final poniéndole un gran balón al vacío a Luis Díaz para que anote el 5º gol del encuentro. En mi opinión, en lo que sería un podio respectivo, pondría en primer lugar a Joshua Kimmich por tener 2 asistencias en el partido y generar prácticamente lo que fue el 3er gol del encuentro, dándole un balón muy bueno a Alphonso Davies, que generó la ocasión del 3er gol a favor del equipo de Company. En el segundo lugar me quedo con Michael Olise, que si bien tan solo anota un gol, anotó uno más que termina siendo anulado por un fuera de juego dudoso, diría yo, pero desde la tecnología prácticamente ya no da margen de error, y donde también tuvo un par de ocasiones más interesantes, y me gustó el ingreso de Saibari, por lo cual lo sumo también en ese podio importante. Y ahora pasamos a lo que fue el partido del AC Milan. Un Milan que, como mencionaba, se reencontraba con toda su afición. Recordemos que en el debut de la Serie A había ganado por 2-0 en un partido interesantísimo, en donde Rabiot fue uno de los jugadores interesantes del conjunto que dirige ahora Rubén Amorim, y que para este encuentro tenía que demostrar que el nivel mostrado en la primera jornada no había sido casualidad, y donde el Milan tiene que encontrar una regularidad que no se le ha visto mucho en las últimas campañas. Un Milan que arrancaba con Gonzalo Ramos como titular, el delantero portugués ex Paris Saint-Germain, tendría no solo una, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7, sino hasta 8 ocasiones para encontrar lo que sería su primer gol como rosonero. Un Ramos que decidió portar la camiseta número 9, tomando en cuenta que en Milan no está muy bien considerado utilizar ese número, no porque sea alguna falta de respeto o algo, sino porque los últimos delanteros que han portado esa camiseta no le han ido muy bien, que digamos, ¿no? Está el caso reciente de Gonzalo Higuaín hace unos años, el de Christophe Piatek, como muchos recordarán, y el de otros delanteros que al fin y al cabo con la camiseta del centro delantera rosonero no le ha ido muy bien. Y Ramos parecía que iba a cumplir con ese patrón, porque tuvo hasta 7 ocasiones previas para poder generar lo que hubiera sido la apertura del marcador, pero no lo conseguía. Dicho sea de paso, una buena asistencia que le ponen al portugués termina siendo un remate cruzado para abrir el marcador y darle la ventaja en el encuentro al equipo de Rubén Amorim, que en el minuto 89, con una buena carrera de Hashari, termina generando el autogol en contra a favor del Milan, que le daba la victoria por 2-0, y con el cual el conjunto rosonero se lleva una segunda victoria en este arranque de la Serie A, y donde veremos si el equipo de Amorim puede mantener un nivel interesante. Recordamos que a Amorim no le fue bien en el Manchester United, pero en el Sporting de Lisboa, cuando estaba con Víctor Gyökeres como su delantero estrella, era un equipo realmente interesante en el fútbol portugués, por lo cual que el sistema de Amorim, si bien en algunos momentos del partido dejó algunos espacios y algunas falencias que podrían haber incluso generado algún peligro a favor del Venezia, es al fin y al cabo un esquema que en el fútbol italiano no es tan poco común de ver. Recordamos que en Italia es una de las costumbres ver una línea de 3, y lo que propone siempre Rubén Amorim es jugar con una línea de 3 desde el fondo, pero a veces dejando mucho vacío entre los carrileros y los stoppers, por lo cual me parece que en el Milan tienen que tomar algunos recaudos considerando lo que va a ser esta temporada del fútbol italiano, y donde me parece que el Inter de Milán vuelve a ser un candidato firme a poder ser uno de los equipos principales. Pero hablando netamente del Milan, me parece que fue un partido muy bueno, y donde mi podio sería con Gonzalo Ramos como primer lugar, el segundo se lo dejo a Chukwueze, que jugó un gran partido, y en el tercero para Pavlovic, que estuvo firme en la defensa rosonera. Y ahora pasamos al partido del Manchester City. Un partido del City donde al fin y al cabo podemos resumir que fue Cherki y Haaland y 9 más. Aunque en el lugar de Haaland yo más que nada mencionaría a Elliot Anderson. Un fichaje que realmente para mí ha sido dar en el clavo,
para la ausencia de Rodri en esta temporada y donde el Manchester City prácticamente parece un equipo nuevo, ¿no? Recordemos que se fueron figuras importantes y estelares como Bernardo Silva, el caso de Rodri, se fue también hace poco Marmoush y Savinho, el caso de John Stones, Nathan Ake, por lo cual es un City que está paso a paso tratando de reestructurarse, y no hablemos tampoco de quién era el arquitecto de todo este equipo como lo era Pep Guardiola, pero al fin y al cabo el Manchester City parece que está encontrando las piezas de recambio en los lugares oportunos. Un partido que arranca con un Eddie Nketiah que tuvo una oportunidad clarísima para abrir el marcador en el primer minuto de juego, pero que tras eso empieza a aparecer la magia de este nuevo Manchester City, que si bien en el partido pasado frente al Bournemouth sufrió hasta los minutos finales para ganarlo con goles de sus centrales, con goles de Mark Guehi y de Josko Gvardiol, en este encuentro encontró un dominio del campo mucho más cómodo y atractivo, con Elliot Anderson como titular. Dicho sea de paso, Anderson genera una ocasión tan buena que Henderson, el arquero del Crystal Palace, termina sacando un remate de que iba a gol y donde tanto Rubén Díaz y Erling Haaland en el rebote no pudieron mandarla a guardar. Donde sí podría mandarla a guardar es Erling Haaland en el minuto 16 tras un gran centro de la cabeza por parte de Semenyo, y donde el noruego se impulsa de una manera espectacular para dejar mal parada la defensa, y donde Henderson claramente no tenía nada más que hacer, y donde el City con esto confirmaba su gran momento en el partido y donde parecía que la posibilidad de ampliar el marcador iba a ser incluso mucho más interesante, porque Foden tendría hasta dos ocasiones claras para ampliar la ventaja. Una tras una muy buena asistencia de Elliot Anderson que lo deja solo al número 47, que el balón la termina mandando por encima del travesaño, y luego sería una gran carrera de Ryan Cherki, jugador para mí estelar de este Manchester City, que termina llevándose muy bien por la banda a su rival, tirando un centro para que conecte de cabeza el jugador inglés, pero al fin y al cabo el remate termina siendo tan débil que no termina generando nada de peligro. Minutos más tarde habría unas oportunidades donde Larsen y Mitchell intentarían aproximarse a la portería de Donnarumma, pero al fin y al cabo el conjunto del Crystal Palace no generaba mucho daño, y eso terminaría siendo algo muy pero muy malo, porque en el segundo tiempo una buena recuperación en la mitad de la cancha de Elliot Anderson pivoteando una pelota encuentra a Phil Foden, que le filtra la pelota a Ryan Cherki, y Cherki haciendo un malabarismo espectacular en el área, dejando prácticamente tendidos a los rivales y a un Henderson muy mal parado, le pone la pelota al otro palo y anota así el segundo gol, que para mí para mí definitivamente es el gol de la jornada. O sea, si tenemos que hablar de lo que ha sido el mejor gol de este viernes en el fútbol europeo, no cabe dudas que es el gol de Ryan Cherki, porque deja mal parada toda la defensa de Leeds y termina definiendo con una tranquilidad espectacular que pocas veces se puede ver en un volante creativo hoy por hoy en el fútbol internacional. Minutos más tarde, un remate por parte de Jeremy Pino termina rebotando en la espalda de Gianluigi Donnarumma y consiguiendo el descuento para el Crystal Palace. De por sí, en un principio pareció un golazo de tiro libre por parte de Español, pero del rebote termina claramente perjudicando lo que hubiera sido la espectacularidad del gol, porque de no haber sido por la espalda de Donnarumma, esa pelota no hubiera ingresado. Minutos más tarde, tan solo 2 minutos después de ese autogol de Donnarumma, Cherki vuelve a aparecer para romperle el arco de manera espectacular a Henderson con un remate potente de larga distancia, y con el cual terminaba prácticamente sellando lo que era su gran noche, su noche estelar, y donde el City al fin y al cabo confirma que tiene un 10 de cara al futuro muy bueno lo que va a ser el francés, que no tuvo una gran participación en el último mundial al mando de Deschamps. Recordemos que rotaba mucho la posición con Michael Olise o incluso con Desiré Doué, pero que al fin y al cabo no se puede dejar de discutir lo que ha sido este gran rendimiento por parte de Cherki en este arranque de la temporada con el Manchester City. Y para sellar, recordemos que mencioné que Haaland era parte fundamental de este partido, y a pesar del look nuevo, Foden hace una jugada muy buena que lo deja servido al noruego, que le rompe el arco de Henderson y anotaba así el cuarto y último tanto del partido. En mi podio, definitivamente en el primer lugar dejo a Ryan Cherki. El segundo puesto se lo dejo a Erling Haaland, más que nada por los goles que anota. No fue un partido fantástico en noruego, pero ser colaborativo con 2 goles en una goleada no es para menos. Y el tercer puesto estaba discutiéndolo entre Phil Foden o Elliot Anderson, pero me quedo mucho más con la labor que cumplió hoy el volante del Manchester City.
si bien es un jugador que recién está acoplándose a un nuevo equipo, a una nueva idea de juego, no me cabe dudas que al fin y al cabo el rendimiento de Anderson con el paso de las jornadas puede empezar a ser un futbolista tan importante como lo fue en su momento Rodri en la mitad de la cancha. También recordemos que hace poco el City ha contratado a Bounami, el volante marroquí que viene proveniente de Lille de Francia, y por lo cual va a ser una nueva pieza de recambio también para Enzo Maresca. Y hablando justamente de lo que puede ser una pieza de recambio, hablemos sobre lo que fue el Paris Saint-Germain frente al Lille. ¿Qué podemos hablar de este partidazo, no? Un partido donde al fin y al cabo me parece que el Lille tuvo todas las posibilidades de llevarse de encuentro. De hecho, llegó al minuto 89 con un 2-0 en el marcador, con los goles justamente de Haraldsson y también de Bakua. Ambos fueron golazos, el primero de Haraldsson tras un taco impresionante por parte de Olivier Giroud que deja abierta la defensa francesa, la defensa parisina, y que al fin y al cabo aparece el islandés para romperle el arco a Safonov. Y en los minutos finales, cuando parecía que el partido iba a terminar en un 1-0 o con un PSG de repente tratando de arrinconar un poco al Lille, aparece el golazo de Bakua, un nuevo fichaje del Lille de esta Ligue 1, donde anotaba el 2-0 en el marcador con un verdadero golazo. El PSG, si bien había tenido aproximaciones con algún remate de larga distancia de Kvaratskhelia o algunas llegadas por parte de Ferran Torres que no fueron directo a portería, porque la verdad es que Ferran Torres hoy día no estuvo lúcido frente al arco rival como sí lo estuvo en la jornada pasada cuando anotó un doblete. Sobre los últimos minutos del partido aparece un golazo, un verdadero golazo de Vitinha, que va a terminar siendo el líder de esta remontada francesa, porque tras ese misil con la pierna zurda en el minuto 90 exacto, el PSG tenía tan solo 3 minutos para buscar el gol del empate. Llega el minuto 93, pero había un tiro de esquina a favor del PSG que el árbitro claramente no iba a dejar que no se jugara. El centro de Kvaratskhelia es pasado al punto que el arquero logra manotearla, pero un jugador importante del Paris Saint-Germain evita que ese balón se pierda nuevamente en un tiro de esquina, decide retroceder la pelota para un compañero que encuentra a Vitinha, y Vitinha prácticamente ajustado, incómodo, en lo que hubiera sido la posibilidad donde lo hubieran podido aguantar y evitar que tire el centro, el portugués tira un centro preciso a la cabeza de Marquinhos, que es un especialista en el área, es un especialista en el juego aéreo, y no terminaría de perdonar a una defensa del Lille que ve cómo se le escapaban los 3 puntos en casa, a pesar del gran partido que habían hecho y a pesar de las grandes ocasiones de juego que habían generado durante todo el encuentro prácticamente. Por lo cual me parece que termina siendo más doloroso cómo se le escapa el resultado del Lille de lo más épico de lo que termina siendo el partido del Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain que hasta el momento no ha ganado en lo que respecta a ser el arranque del fútbol francés. Recordemos que empató ante el Stade de Reims por 2-2 en la primera jornada con un doblete de Ferran Torres también para levantar un 2-0 en contra, y en esta ocasión vuelve a levantar un 2-0, pero que al fin y al cabo termina siendo un resultado que puede ser un sabor medio agridulce. El sabor agrio de saber que el PSG hoy por hoy no está pasando por un buen momento. Recordemos que a Dembélé le dieron un descanso debido por lo que había sido su gran temporada en la campaña anterior, y sobre el poco margen de descanso que tuvo incluso después del Mundial de Norteamérica, y por lo cual me parece que hoy por hoy al Paris Saint-Germain le está faltando de repente por ahí su jugador más importante, como lo puede ser Dembélé, a la par de Vitinha y que de Kvaratskhelia, diría yo. Pero donde me parece que al fin y al cabo Luis Enrique tiene que buscar la manera de volver a conectar a todos sus jugadores en la parte de ataque sin ningún tipo de dudas, y por lo cual en este partido me parece que Vitinha termina siendo el jugador fundamental de este partido. El segundo lugar se lo dejo a Haraldsson, que anotó un golazo y tuvo muchas ocasiones claras de gol, y el tercero se lo dejo a el jugador Bakua, que si bien apareció solamente para marcar un golazo tremendo, creo que tiene los méritos necesarios para ser parte de este podio. Y ese ha sido el resumen de este viernes en el fútbol europeo. El día de mañana también estaremos repasando lo que nos deje la jornada del sábado. Recordemos que habrán partidos importantes como el Tottenham contra el Newcastle, también estará el partido del Real Madrid contra el Málaga y muchos más encuentros que iremos repasando cada vez que acabe una jornada de fútbol internacional a partir de ahora. Habrá resumen justamente el sábado, habrá resumen el domingo, y claro está, no puedes dejar de ver nuestros análisis post partido del fútbol peruano. Y conmigo será
Hasta la próxima.